Una joven de apenas 20 años camina hacia la puerta de una mansión que lleva décadas abandonada y en este momento tu vida va a cambiar para siempre porque lo que está a punto de descubrir dentro de esas paredes malditas hará que cuestiones todo lo que creías saber sobre el valor del dinero y el poder. Imagínate por un segundo que existiera un lugar donde ni el hombre más rico del mundo pudiera comprar su salvación, donde todo el oro y los diamantes no valieran absolutamente nada, donde el dinero se convirtiera en papel sin valor y la única moneda fuera algo que nadie puede tocar ni ver pero que todos poseemos. Esta es la historia real de María Elena Vázquez, una estudiante universitaria que trabajaba limpiando casas para pagarse los estudios y que un día recibió la oferta laboral más extraña de su vida: limpiar una mansión abandonada por la cual le pagarían 10 veces más de lo que ganaba en un mes completo, pero había una condición muy extraña: tenía que trabajar completamente sola y nunca jamás debía hablar con nadie sobre lo que viera dentro de esa casa. María Elena necesitaba desesperadamente el dinero, su madre estaba enferma y los medicamentos costaban una fortuna, así que aceptó sin pensarlo dos veces, pero lo que no sabía era que esa casa tenía una historia que haría temblar hasta al hombre más valiente del mundo. La mansión pertenecía a don Roberto Mendoza, un multimillonario que había hecho su fortuna de maneras muy cuestionables, había estafado a miles de familias, había destruido comunidades enteras para construir sus imperios comerciales y había acumulado enemigos por todo el país. Don Roberto creía que con su dinero podía comprar cualquier cosa: amor, respeto, lealtad e incluso el perdón, pero estaba muy equivocado porque hay cosas en este mundo que están más allá del alcance de cualquier billetera por muy llena que esté. Una noche de tormenta algo cambió para siempre en esa mansión. Don Roberto comenzó a escuchar voces extrañas que lo llamaban por su nombre, sombras que se movían por los pasillos sin que hubiera nadie y una presencia invisible que lo seguía a todas partes. Al principio pensó que era su imaginación o tal vez el estrés de manejar tanto dinero y tantos secretos oscuros, pero las cosas empeoraron día tras día hasta que ya no pudo dormir ni comer ni tener un momento de paz en su propia casa. Don Roberto intentó contratar a los mejores expertos del mundo para que solucionaran su problema. Trajo psiquiatras, investigadores paranormales, sacerdotes de diferentes religiones y hasta chamanes de pueblos remotos, pero absolutamente nadie pudo ayudarlo. Gastó millones y millones de pesos en tratamientos, terapias, rituales de limpieza y ceremonias sagradas, pero nada funcionaba. Era como si algo hubiera decidido que todo su dinero no tenía ningún valor y que tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos sin poder comprar su libertad. Después de meses de sufrimiento, don Roberto no pudo soportar más la presión y abandonó su mansión, dejando atrás toda su fortuna, sus obras de arte, sus carros de lujo y sus joyas más preciadas. Simplemente huyó en medio de la noche como un hombre derrotado. La casa quedó abandonada durante años y nadie se atrevía a entrar, ni siquiera los ladrones más atrevidos, porque todos en el pueblo sabían que algo muy extraño pasaba en ese lugar. Pero María Elena no conocía esta historia. Cuando aceptó el trabajo el primer día que María Elena entró a la mansión, quedó impresionada por la belleza y el lujo que había en cada rincón. Había pinturas que valían más que todas las casas de su barrio, estatuas de oro puro y muebles hechos por los artesanos más famosos del mundo. Comenzó su trabajo de limpieza en la planta baja y todo parecía normal, pero conforme subía a los pisos superiores comenzó a sentir que algo no estaba bien. Había un silencio muy extraño, como si la casa estuviera esperando algo o alguien. En el segundo piso, María Elena encontró la biblioteca personal de don Roberto y se quedó fascinada por la cantidad de libros que había, miles y miles de volúmenes sobre negocios, historia, arte y filosofía. Pero había algo que llamó su atención: un libro abierto sobre el escritorio principal. El libro hablaba sobre las consecuencias de acumular riqueza sin importar el daño que se cause a otros. Explicaba cómo el universo tiene formas misteriosas de balancear las cuentas pendientes y cómo a veces el precio que hay que pagar es mucho más alto que todo el oro del mundo. María Elena sintió un escalofrío y cerró el libro rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Había despertado algo que llevaba años esperando ser descubierto, y a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, cuando María Elena llegó a su casa, comenzó a tener sueños muy extraños. Veía a don Roberto sufriendo en su mansión, veía a todas las familias que había destruido con sus negocios turbios y veía algo más, algo que la llenaba de una paz inexplicable. En sus sueños una voz muy suave le decía que ella había sido elegida para una misión muy especial, que tenía el poder de cambiar el destino de muchas personas, pero que para hacerlo tendría que tomar una decisión muy difícil. Al día siguiente, María Elena regresó a la mansión, pero esta vez algo había cambiado. Podía sentir una presencia que la acompañaba, la guiaba y le mostraba cosas que antes no había notado. Encontró documentos secretos que mostraban todos los crímenes financieros de don Roberto, descubrió cuentas bancarias ocultas con
millones de pesos que habían sido robados. A comunidades pobres encontró contratos falsos que habían despojado a familias enteras de sus tierras y halló pruebas de sobornos a funcionarios públicos que habían permitido que don Roberto siguiera cometiendo sus crímenes, pero lo más impresionante de todo fue cuando encontró una caja fuerte escondida detrás de un cuadro en el estudio principal. Dentro había no solo dinero y joyas, sino también las escrituras de todas las propiedades que don Roberto había robado y una lista completa de todas sus víctimas. María Elena se dio cuenta de que había encontrado la evidencia perfecta para hacer justicia, pero también entendió por qué don Roberto había tenido que huir de su propia casa. La culpa y el peso de todos sus crímenes habían creado una energía tan negativa que ni todo su dinero podía protegerlo. En ese momento, María Elena tuvo que tomar la decisión más importante de su vida. Podía quedarse con una parte de esa fortuna y resolver todos sus problemas económicos para siempre, o podía hacer lo correcto y usar esa información para ayudar a todas las víctimas de don Roberto. La presencia que había estado guiándola se hizo más fuerte y María Elena comprendió que no era algo sobrenatural, sino su propia conciencia, su propio sentido de justicia que se había despertado al estar rodeada de tanta riqueza. Mala vida. María Elena tomó fotografías de todos los documentos, copió toda la información importante y salió de la mansión. Con un plan muy claro en su mente, sabía exactamente lo que tenía que hacer y estaba preparada para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Al día siguiente, María Elena llevó toda la evidencia a las autoridades y a los medios de comunicación. La noticia causó un escándalo nacional y don Roberto fue arrestado en el país donde se había refugiado. Todas sus propiedades fueron confiscadas y el dinero robado fue devuelto a sus legítimos dueños. Las familias que habían perdido sus tierras las recuperaron, las comunidades que habían sido estafadas recibieron compensaciones justas y se creó un fondo especial para ayudar a todas las víctimas de los crímenes financieros de don Roberto. María Elena se convirtió en una heroína nacional, pero ella sabía que lo más importante no era la fama, sino haber hecho lo correcto, haber demostrado que hay valores que están por encima del dinero y que la verdadera riqueza se encuentra en ayudar a otros. Meses después, María Elena recibió una carta muy extraña. Era de don Roberto, quien estaba en prisión esperando su juicio. En la carta le agradecía por haber hecho lo que él nunca tuvo el valor de hacer. Le decía que por primera vez en años podía dormir en paz porque sabía que sus víctimas habían recibido justicia. Don Roberto le confesaba que, desde que había comenzado a hacer dinero de manera deshonesta, había perdido la capacidad de disfrutar su riqueza, que cada peso que ganaba de forma ilegal se convertía en una carga más pesada en su conciencia hasta que ya no pudo soportarlo más. La carta terminaba con una reflexión muy profunda. Don Roberto le decía a María Elena que él había aprendido demasiado tarde que el dinero solo tiene valor cuando se gana de manera honesta, que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en la paz que se siente al dormir con la conciencia tranquila. María Elena guardó esa carta como un recordatorio de que había tomado la decisión correcta y de que a veces las personas más humildes son las que tienen más poder para cambiar el mundo porque no están cegadas por la ambición ni corrompidas por la codicia. Hoy en día, María Elena terminó sus estudios universitarios, se especializó en Derecho y trabaja ayudando a comunidades que han sido víctimas de abusos financieros. Su historia se ha convertido en un ejemplo de que una sola persona con principios firmes puede derrotar a los más poderosos. La mansión donde todo comenzó fue convertida en un centro comunitario donde se enseña a las personas sobre sus derechos financieros y donde se brinda ayuda legal gratuita a quienes han sido víctimas de estafas y abusos económicos. Pero la lección más importante de esta historia no es sobre el dinero ni sobre la justicia, sino sobre el poder que cada uno de nosotros tiene dentro para enfrentar situaciones difíciles y tomar decisiones correctas incluso cuando esas decisiones nos cuestan sacrificios personales. María Elena demostró que, no importa cuán poderoso sea tu enemigo, ni cuánto dinero tengas, siempre hay una forma de hacer lo correcto y de que la justicia prevalezca. Pero para eso se necesita valor, se necesita determinación y sobre todo, se necesita creer en que hacer lo correcto vale más que cualquier recompensa material. Cuando María Elena entró por primera vez en esa casa, no sabía que estaba a punto de cambiar no solo su propia vida, sino las vidas de cientos de familias que habían sido víctimas de la avaricia de don Roberto. Su decisión de actuar con honestidad creó una cadena de eventos que restauró la fe de muchas personas en la justicia. Esta historia nos enseña que cada decisión que tomamos tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar, que un acto de honestidad puede crear ondas positivas que se extienden por generaciones y que a veces las personas más humildes son las que tienen el poder de cambiar el mundo. Don Roberto creía que, con su dinero, podía comprar cualquier cosa, incluyendo el silencio de sus víctimas y la complicidad de las autoridades, pero se equivocó porque hay algo que él
Dinero nunca puede comprar la tranquilidad de una conciencia limpia y la satisfacción de saber que se ha actuado correctamente. La verdadera tragedia de don Roberto no fue perder su fortuna, sino darse cuenta demasiado tarde de que había desperdiciado su vida acumulando riqueza que nunca pudo disfrutar realmente porque sabía en el fondo de su corazón que no la había ganado de manera honesta. María Elena, en cambio, aunque nunca tuvo mucho dinero, siempre fue rica en los valores que realmente importan: la honestidad, la compasión, el sentido de justicia y el valor para defender lo que es correcto. Estos valores fueron los que la guiaron cuando tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. El poder que María Elena tenía no venía de cuentas bancarias ni de propiedades, ni de conexiones políticas, venía de algo mucho más profundo y poderoso, venía de sus principios, de su educación, de su amor por su familia y de su deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. Cuando María Elena se encontró con toda esa evidencia de los crímenes de don Roberto, tuvo en sus manos la oportunidad de quedarse callada y tomar una parte de esa fortuna para resolver sus problemas económicos para siempre, pero eligió el camino más difícil, el camino de la justicia. Esta decisión no solo cambió su vida, sino que cambió las vidas de todas las personas que habían sido víctimas de don Roberto y demostró que una sola persona con principios firmes puede ser más poderosa que todos los millonarios del mundo. Cuando se trata de hacer lo correcto, la historia de María Elena nos recuerda que el verdadero poder no se compra con dinero, sino que se cultiva con carácter, que la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la capacidad de dormir tranquilo sabiendo que se ha actuado con honor y dignidad. Por eso, cuando escuches a alguien decir que el dinero puede comprar cualquier cosa, recuerda esta historia, recuerda que hay cosas en este mundo que están completamente fuera del alcance de cualquier billetera, por muy llena que esté. La tranquilidad de la conciencia, la satisfacción de hacer lo correcto y el respeto genuino de las personas que realmente importan. María Elena entró en esa casa como una joven trabajadora, que necesitaba dinero desesperadamente, pero salió de ahí convertida en una heroína que había demostrado que los valores y los principios son más poderosos que toda la riqueza del mundo. ¿Tú qué harías si te encontraras en la situación de María Elena? ¿Tendrías el valor de hacer lo correcto, aunque te costara sacrificar beneficios personales? ¿Tendrías la fuerza para enfrentar a los poderosos y defender a los indefensos? Esta historia nos desafía a reflexionar sobre nuestros propios valores, sobre lo que realmente consideramos importante en la vida y sobre el tipo de persona que queremos ser cuando nadie nos está viendo, cuando tenemos la oportunidad de tomar atajos o cuando podemos obtener beneficios a costa del sufrimiento de otros. María Elena nos enseñó que el verdadero éxito no se mide por la cantidad de dinero que tienes en el banco, sino por la cantidad de veces que has elegido hacer lo correcto, incluso cuando era lo más difícil. Que el verdadero poder no viene de dominar a otros, sino de tener el control sobre tus propias decisiones y acciones. La mansión donde nadie pudo aguantar se convirtió en el lugar donde una joven humilde demostró que hay fuerzas en este mundo que son más poderosas que todo el dinero y toda la influencia, que se pueden comprar, fuerzas como la justicia, la honestidad y el amor por el prójimo. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, recuerda la historia de María Elena y pregúntate, no qué es lo más conveniente para ti, sino qué es lo correcto para todos, porque al final del día, esas son las decisiones que realmente cambian el mundo y las que nos permiten vivir con la conciencia tranquila. Esta es la historia de cómo una joven entró en la casa donde nadie aguantó y demostró que ni un millonario puede cambiar su destino cuando la justicia y la verdad están de su lado, y de cómo a veces las personas más humildes son las que tienen el poder más grande de todos, el poder de hacer lo correcto.